Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 6 del tratado de Yevamot. Estábamos viendo una sugiyá que ya se ha alargado durante varias páginas. Cuando la Torah nos dice que hay una mitzvah de hacer yibum, es decir, que el hermano del otro, cuando una persona tiene un hermano que fallece sin dejar hijos, la mitzvah de este hermano de casarse con su cuñada. Y vimos, como nos dice la Mishnah, que hay 15 casos en los cuales no se hace yibum. ¿Por qué? Porque el yabam, la persona que haría la acción del yibum, estaría incumpliendo otra mitzvah de la Torá, una prohibición de la Torá, que es la prohibición de arayot, es decir, de tener una relación con una mujer que le está prohibida. Ahora, la Torá nos dijo esto a través de un versículo, es decir, nos añadió en un versículo una palabra para enseñarnos esto. Y la pregunta fue, ¿por qué es necesario añadir un versículo? Si a fin de cuentas yo puedo aprender esto del concepto que dice hace doje lotas, perdón, no es porque, puesto que la Torá nos trajo un versículo, que es lo que yo entiendo, que si no hubiese ese versículo, el Yabam, la obligación de la mitzvah taseh habría pasado por encima de la prohibición de no tener una relación con una mujer prohibida. ¿Por qué? Porque el concepto se llama ase doje lota ase. La primera pregunta fue, bueno, pero este concepto de ase doje lota ase se aplica muy bien cuando es una prohibición que no es grave, es decir, no es una prohibición que no conlleva caret. Pero cuando es algo tan grave como arayot, como las relaciones prohibidas, ahí no vamos a decir doje o ase doje lota ase. Lo que intenta ahora la Gemara, ya vimos con el caso del tzitzit, vimos con otros casos, con el caso del shatnez, hemos visto también con el caso del metzorá, de la persona que se purifica de su zarat y que se tiene que rapar toda la cabeza. Todos esos casos los hemos estado viendo, pero la Gemara todavía no queda tranquila con respecto a una prohibición grave. Dice así, perdón, lo que vimos ayer, para acabar, antes de entrar en el tema de hoy, vimos tres misvot que sí llevaban karet y que aún así vemos que pasan por encima de la prohibición del Shabbat, que también lleva karet. Entonces, ¿qué era? Milá, Pesach y Korban Atamid. Bien, pero no nos sirvió eso. ¿Por qué? Porque nos dijeron esas tres mitzvot tienen algo de particular cada una. Por separado son especiales, en conjunto son especiales y las tres todas juntas tienen de especial que las tres fueron enseñadas y ordenadas antes de la entrega de la Torah. A lo mejor por eso es que hace doje lota hace. Entonces dice la Gemara, el aisteris. En realidad necesitamos el versículo de Alea. Esta que es de la Shabbat para aprender que el Yabam no tiene que hacer yibum a la mujer que le está prohibida. ¿Por qué? Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Tete mi kibudabaem, yo voy a aprender que hace dojelota hace, cuando, incluso en un caso grave, de la obligación de honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, tenemos una mitzvah hace de caber de tabija betimeja, honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente eso, como nos dice aquí de Tania, se enseñó en una breita Yahol y es en doje Shabbat. A lo mejor uno podría pensar que la obligación de honrar y de respetar a tus padres y a tu madre pasa por encima de la obligación de Shabbat, que es Karet, porque Talmud Lomar. Entonces dice, no, no es así. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Ish imove aviv tirau, un hombre va a su madre y a su padre va a temer, es decir, les va a dar respeto, y mis Shabbatot vais a cuidar. Es decir, que incluso que yo sea ordenado de honrar a vuestro padre y a vuestra madre, de todas formas, mis Shabbatot vais a cuidar. Es decir, no vais a escuchar las palabras del padre o de la madre que os digan que hay que profanarlo. ¿Por qué? Shani Hashem, yo soy Hashem. Es decir, todos vosotros también, vuestro padre y vuestra madre, Hayavim Biechbodi, tenéis la obligación de respetarme a mí. Por lo tanto, sus palabras no pueden anular mis palabras, dice Hashem. Umailav. ¿Y cuál es este caso en el cual nos está pidiendo que profanemos Shabbat nuestro padre o nuestra madre? De amarle, que dice el padre o la madre, dice Shechotli, Bashelli, es decir,
degüella para mí un animal o cocina para mí, que son prohibiciones que tienen el castigo de caret. Estamos viendo de aquí que un asé, si no estuviese escrito Bechabeitutei Tishmoru, hubiese empujado un lota asé incluso que tiene caret. Betama de Katav Rahamana Bechabeitutei Tishmoru, y solamente porque la Torah escribió cuidaré mi Shabbatot, habla baji, daje. Entonces no empujan estas órdenes de nuestros padres la observancia del Shabbat. Entonces, a priori tenemos aquí un caso bastante prometedor de un asé, que es doje, un lota asé que tiene caret. La Gemara dice lo. ¿Sí? No, esto no es una prueba. ¿Por qué? Porque esta beraita no está hablando de un lota asé que tenga caret. ¿De qué caso está hablando? La de Mejamer. En realidad, ¿qué está hablando? Está hablando del caso en el cual el padre le dice al hijo, oye, este burro que está cargado de mercancía, en Shabbat llévamelo a tal lugar. Bien, eso se llama mejamer, es decir, guiar a un animal. En realidad, está prohibido, porque dice, no harás ninguna labor, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal. Entonces el animal también tiene que descansar en Shabbat. Pero aquí no hay castigo de caret. ¿Por qué? Porque la prohibición no la estás haciendo con tu cuerpo, sino que estás haciendo que el animal trabaje. Entonces estamos hablando de un caso en el que no es caret. Dice, afilu agilodaje. Incluso así, no empuja el AC, el lab de este lab. El de Kaimalan. De ate AC, vedaje el ota AC. Ligmar mejaja. De lo litje. Entonces dice, ¿qué vamos a decir? Nosotros, ¿qué hemos aprendido arriba? De lo que dice que está permitido los kilaim, la mezcla de fibras en el tzitzit, voy a aprender que encontramos que en ase shel kibud av doje le hizo Shabbat, que el ase, la misvat ase de honrar al padre, no pasa por encima de la prohibición de Shabbat. Y de ahí vamos a aprender para todas las misvot de la Torah de lodaje. Ase et halav avshen bokaret, incluso que no tenga karet. Vejitema, y si me quieres decir Shane, lav de Shabbat de Hamre, es diferente la prohibición de Shabbat porque es algo muy grave. Ah, Tana, be alma, cae, lo caparij. No podemos decir así. ¿Por qué? Porque encontramos que el Tana en el resto de las prohibiciones fija y viene a decir de Shabbat, She'en hace doje, que el hace no empuja el lota hace. Velo caparij, y no podemos aprender de ahí la prohibición para no podemos aprender ahí para las prohibiciones de Shabbat. De Tania, porque se enseñó en una breita. Yahol amarlo aviv hitame. Tenemos otra, a lo mejor no está hablando de las prohibiciones de Shabbat. Perdón, a lo mejor esta misma de Kibud Orim, que es una C, a lo mejor no te está hablando de que empuja el lota AC de Shabbat, a lo mejor es otro lota AC. Dice, Amita, y también, ¿qué pasa si el padre le dice a su hijo Cohen, impurifícate? Es decir, entra al cementerio, por ejemplo, para devolver este objeto perdido. O llamarlo al taxir, o le dice, no devuelvas este objeto perdido. ¿Sí? Y a Holishmualo, a lo mejor debería escucharle por causa de la misma de Kibud Orim y pasar por encima de la prohibición de la impureza o de no devolver un objeto perdido. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, cada hombre debe temer a su padre, a su madre y a su padre y cuidar mi Shabbatot. Kulhem hayabim bichbodi, todos tenéis la obligación de honrarme. Y de la misma manera que el lav, el lota ase que hay en la prohibición de Shabbat, no es empujado por el ase de honrar a los padres, de la misma manera, los lavim, los lota ase de Tumá y a Shabbat Abedá, devolver un objeto perdido, son empujados por la misvat ase del padre y de la madre. Entonces, la Gemara dice, Ela, Mishum de Ika le Miprach. Dice, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo te podría objetar algo.
Male hanach sheken hechsher mitzvah. Dice, ¿qué es lo que tiene aquí? Es decir, shechitat, es decir, degollar un animal o cocinar algo en Shabbat, no es la mitzvah en sí, es la preparación para la mitzvah. Sheken hechsher mitzvah. Bien, con aquello que él va a degollar y con aquello que él va a cocinar, con eso él cumple la mitzvah de honrar a su padre. Y sobre eso no es posible cumplir la mitzvah de tal manera sin hacer esto, sin transgredir el lab. Por lo tanto, si no fuese por el versículo que prohíbe esto, yo habría podido pensar que podría cocinar en Shabbat para mi padre. ¿Sí? Otra vez. Dice, el hecho, cuando el padre le dice en Shabbat al hijo, degüella este animal para que yo coma en Shabbat, o cocíname en Shabbat. Bien. ¿Cómo el hijo va a cumplir la mitzvah? ¿Sí? Cuando va a darle de comer al padre. Bien, ahí está cumpliendo la orden del padre de darle de comer. Ahora, degollar el animal o cocinar son medios para cumplir con la mitzvah. Entonces, si no fuese porque el versículo dice Shabbatot tishmoru, cuidaréis mi Shabbatot, yo podría haber pensado, ¿sí? Que la preparación es lo que está prohibido, pero la mitzvah sí que el asé en sí, dar de comer al padre, sí que, incluso que infrinja Shabbat, sí que lo puedo hacer. Entonces, de la misma manera, la mitzvah del yibum, yo podría pensar que la podría cumplir incluso si no transgrede el lav de la prohibición de Arayot. ¿Por qué? Porque el Yabam, a fin de cuentas, puede hacerle jalitzá a la Yebama. Bien. Entonces, incluso ahí nos dice la Torá, ¿no? Ni Yibum ni jalitzá dijimos, ¿verdad? Es decir, no existe para el Yabam, cuando es una herval la mujer que él tiene que hacerle Yibum, no existe posibilidad. Ela, salca de Tajamina, yo podría haber pensado. Tete, yo voy a aprender mi binyan betamikdash de otro lugar. De la obligación de construir el betamikdash, es una mitzvah construir el betamikdash, de Tanya. Como se enseña en una verita, Yahol yehe binyan betamikdash loje Shabbat. A lo mejor yo voy a pensar que construir el betamikdash pasa por encima del Shabbat. Incluso durante el Shabbat voy a construirlo porque es una mitzvah tasé de construir el betamikdash. Talmud Omar, el Shabbatot tishmoru mikdashit tirau. Vais a cuidar mi Shabbatot y vais a temer mi santuario. Es decir, Kulhem Hayabim Bihbodi, todos tenéis la obligación de honrarme, dice Hashem. Mailab, ¿acaso no estamos aquí, hablando aquí de Bonebe Soter? Es decir, una persona que construye y destruye con la finalidad de construir el Bet HaMikdash, que son labores en Shabbat que tienen Karet, Beta'ama, y el motivo por el cual está prohibido hacerlas, de Katab Rahmaná Shabbatot Tishmoru, que cuidaréis mi Shabbatot. La baji, pero si no fuese que la Torah especifica eso, yo habría pensado, de Daje, que la construcción del Bet HaMikdash efectivamente empuja la santidad del Shabbat. La Gemara rechaza y dice lo. Belav de Mehamer. Estamos hablando aquí lo mismo. Estamos hablando del Lav de Mehamer, es decir, el que guía el animal en Shabbat para llevar los utensilios o los materiales para la construcción del Bet HaMikdash. Bafilu aji, es decir, que es un lav que no tiene caret. Bafilu aji lo daje, incluso así, sin esto, ¿sí? Le lav ze hace shel, es decir, esto, repetimos, es decir, si es así que la Bereitá está hablando de una prohibición en la cual no hay caret, incluso así, lo daje no empuja el lota hace la misma de hacer de Beazul y Migdash, me haréis un santuario. Pregunta la Gemara, Ela, de Kaimalan, de Atease, Bedaje Lotase. Ligmar meaja de Lodaje. Entonces, ¿cómo es que fijamos que una misma tase empuja una misma lotase? Que vengamos de aquí a aprender para todo que no la empuja. Vejiteme, si me quieres preguntar, Shani, la de Shabbat de Jamire, es diferente Shabbat porque es algo muy grave y por eso es solamente ahí el hacer no empuja el lotase. Vejatana, Bealma, cae. Es decir, aquí estamos hablando de manera general, no estamos hablando de Shabbat en sí. Veloca Parij, ¿sí? No podemos aprender de aquí para todos los restos de prohibiciones aparte de Shabbat. De Tania,
Yahol amarlo a Aviv, puede ser que le diga el padre a su hijo Cohen, itame, impurifícate, o llamarlo al tachzir, o que le digan no devuelvas un objeto perdido. Yahol Ishmael, ¿acaso le va a escuchar el hijo? Talmud Lomar, Ish Aviv Beimot Tirau. Es decir, dice el versículo, el hombre debe escuchar a su madre y a su padre, temerlos. Es decir, pero dice, Ani Hashem, yo soy Hashem, todos debéis honrarme. Kulechem Hayabim Bechbodi. Seguimos buscando esa prohibición de Karet, que es empujada por una C. Dice, Ela, Mishum de Ika lemiprach, ma lehanach, sheken echsher mitzvah. Lo mismo, tenemos la misma objeción. Dice, esto no podemos utilizarlo así para todas las AC que empujan lota AC. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una preparación para el cumplimiento de la mitzvah. Ahora, echsher mitzvah tepukle mehata. De la veraita anterior, que estudia de Ish y Move Avit Tirau Beshabetotai Tishmoru y Beal Korgenu, es decir, necesariamente que el versículo Shabetotai Tishmoru, Umigdashi Tirau, que vais a cuidar mi Shabbatot y a temer mi Migdash, va a lomar, viene a decir, Sheav Shelo Bemakom Echsher Mitzvah, Doje Ase et Halav Sheyesh Bokaret. Incluso cuando no sea en la preparación de una mitzvah, viene la mitzvah tase de acción a empujar el lota ase que tiene karet. Dice, inaginami. Dice, ¿cómo quieres explicar? Dice, dice, si es como tú dices, que aprendemos el ase que empuja el lota ase que tiene karet, ahí incluso donde hay una preparación para el cumplimiento de la mitzvah de este versículo, si es así, es decir, cuando dice, mi Shabbatot cuidaréis y mi santuario tendréis temor reverencial. ¿Y para qué lo escribe la Torah? Estaría de más. De Tania. Este versículo vendría para aquello que se enseñó en una veredad que dice, Yahol yidyare adam mi migdash. Podríamos suponer que la persona tiene que temer el betamigdash, es decir, que es decir, posternarse al Betamigdash, como si el Betamigdash en sí mismo fuese una divinidad. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, dice, no, mis Shabbatot cuidaréis y mi santuario reverenciaréis. Es decir, está escrito, cuidaréis, y está escrito, temeréis. Cuidaréis para el Shabbat y temeréis para el Migdash. Y unieron los dos conceptos uno con el otro para decirte, Mashemira Ha'amura be Shabbat, igual que aquello que hay que cuidar, lo dicho sobre el Shabbat, Lo mi Shabbat atamillaré. Es decir, tú no temes al día del Shabbat, sino que temes a Hashem. Ela mimi sheizir al Shabbat, sino que temes a quien que te advirtió sobre el Shabbat. Afmorá Ha'amura ba'migdash. Entonces lo mismo que ese temor que fue dicho con respecto al Migdash, al santuario, lo me Migdash atamidjaré. Tú no temes al Migdash, el amimi sheizir al Migdash, sino que tú temes a aquel que ordenó la construcción del Betamigdash. Bezo y morá Migdash. ¿Y cuál es ese temor que se tiene en el Betamigdash? Lo yikanes Adam beharabait, bemaklo, beminalo, bepundato. La persona no debe entrar al harabait, al monte del templo, con su bastón, con sus zapatos, con su monedero atado a su cinturón, y con el polvo que está en sus piernas. Veloya su capandaria, y no puede hacer del monte del templo un atajo, es decir, voy a entrar por la puerta sur, voy a salir por la puerta norte, y así voy a cortar camino, no tengo que rodear toda la montaña. Urkika Mikal Bahomer. ¿Sí? Y soltar algún tipo de saliva, escupir, vamos a decir así, en el suelo, se aprende de un calvajomer, de un razonamiento de afortirior. Y esto que está prohibido hacer así, ela bisman she betamigdash kayam, solamente cuando existe el betamigdash. Bisman she betamigdash kayam menaim, de donde yo sé que también tengo que guardar ese temor reverencial por el betamigdash, incluso cuando no existe el Betamigdash, hoy en nuestros días, Talmud Lomar, el Shabbat Tishmoru, Migdashi Tirau, dice la Torah, los Shabbatot cuidaréis y mi santuario temeréis. Mashemirah Hamurah Shabbat Leolam, igual que el Shabbat hay que cuidarlo por siempre,
Af moraha, muraba migdash, el temor que fue dicho respecto al Betamigdash también es para siempre. Encontramos entonces que este pasuk no está de más para enseñarnos una C que empuja un lota a C. Incluso cuando no es un lugar de preparación de misma. Y aún así tenemos que preguntarnos por qué necesitamos aprender la prohibición del yibum, del yabam, sobre la herba de una Gedera Shabbat, de Alea. Ela, entonces, salca de Tajamina, Tete, Meja, Abara. Voy a aprender la prohibición que una C empuja un lota a C, incluso que tenga caret, de la prohibición de Abara de prender fuego en Shabbat. De Tana de Rabbi Ishmael, puesto que se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, Lote Ba'aru Esh Bechol Moshebotechen. Dice la Torá, no encenderéis fuegos en todas vuestras moradas. Mata al mutomar, ¿qué me viene a enseñar? Es decir, la Torá ya nos dijo, cuida Shabbat. Y de repente nos saca del concepto general de todas las labores de Shabbat y nos dice, no aprendáis fuego. ¿Para qué lo sacó la Torá? Dice, mata al mutomar. Dice, Veile Rabbi Yossi, Lelav, Veile Rabbi Natán, Lelejalek. Tenemos una discusión que vimos en Masaje Shabbat. Según Rabbi Yossi, Lote Baru viene a qué? A convertir la prohibición de Lote Baru, de no encender fuego, a un Lav. Es decir, que esta no tiene prohibición de caret. Y según Rabbi Natán, viene a Lejalek, es decir, a dividir. Es decir, que si una persona hace varias prohibiciones de Shabbat, tiene castigo por cada una de ellas. De Tania, como se enseñó, Habará le lav está. La Habará, el prender fuego, salió como un lav, salió de la regla general para hacer un lav, un lota hace. Dividir Rabbi Yossi. Rabbi Natán Omer lejalek. Rabbi Natán dice que salió para dividir. Dice, Bamar Rabba, letana, moshavot. Es decir, Rabba explica la pregunta. Para Tana de Rabbi Ishmael, la palabra moshevot, es decir, las moradas que están en este versículo, que a Kashale le resulta una dificultad. Moshavot, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos da a entender? Nos viene a enseñar que esta ley se aplica Bechol Makom Shatem Yoshvim, en cualquier lugar donde vosotros residáis. Vafilo Bejustalares, incluso fuera de la tierra de Israel. Mata Mutlomar, ¿qué es lo que me viene a enseñar? Migde Shabbat Joba Hagufi, puesto que Shabbat es una obligación del cuerpo, es decir, que recae sobre la persona, y no que recae sobre el terreno, como la ley del Shevi'it del año de Shemitah. Vejobat Haguf, y la obligación sobre el cuerpo, no Eget Ben Bares Ben Bejuzdares, recae también en la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel. Moshavot de Katab Rahamaná Beshabbat Lamali, vuestros asentamientos, que está escrito en cuanto al fuego en Shabbat, ¿para qué lo trae la Torah? Mishum Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad, en nombre de Rabbi Ishmael dijo un alumno, Lefish Neemar, porque dice el versículo, Vejiyeh Beish, Het Mishpat Mavet Vehumat, dice puesto que dice, en cuanto a los que están obligados a la pena de muerte por el Bedín, dice la Torá, y si una persona tiene una transgresión que tiene un juicio de muerte, es decir, cuyo castigo es la muerte, de ahí yo aprendo, Shomeani, que hay que matarlo. Ben Bejol, Ben Beshabbat, ya sea en un día de semana o ya sea en Shabbat. Entonces, Beaf le Jalel Bekafeta Shabbat, incluso que voy a profanar con ellos Shabbat. Humani me kayem. Entonces, ¿cómo yo cumplo con lo que dice el versículo en cuanto al que hace una melajá en Shabbat? Me jalelea mo yumat. El que lo profana morir habrá de morir. Beshear melajot, sobre el resto de las melajot. Chutz mi mitad bedin, salvo para la ejecución hecha por el betadín. O eno, o a lo mejor ela, afilo mi mitad bedin. A lo mejor este me jalelea mod yumat. El que lo profana morir habrá de morir, también se aplica a un decreto de muerte del betadín, que no se puede ejecutar a una persona en Shabbat. Humani me kayem. Entonces, ¿cómo yo voy a establecer y se va a cumplir lo que dice Behumat y será muerto? Behol velo be Shabbat, solamente en semana, pero no en Shabbat. O en el afilo be Shabbat, o a lo mejor también incluso en Shabbat. Por causa de estas dudas que hay,
Talmud Lomar, viene el versículo y nos dice, no prendáis fuegos en todas vuestras moradas. Ulealanu Omer, y después él dice, serán estas leyes para vosotros, para todas vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. Mamoshebot hamurim lealan bebeddin, av moshebot hamurim kan bebeddin. Igual que esas moshabot que dice ahí más adelante, se refiere bejol moshebotehem también en el betadín. Entonces también aquí, en cuanto a la prohibición de encender Shabbat, de encender fuego en Shabbat, también estamos hablando del betadín. Dice la Torah, no prenderéis fuego. ¿Qué quiere decir? Que el betadín no puede ejecutar una pena de muerte o no pueden juzgar un juicio de muerte en Shabbat. Umaylab, ¿y acaso no? Rabbi Natán hi de Amar. Si tenemos a Rabbi Natán que dijo, Lejalek yatzá, es decir, ya está. Esto es para Rabbi Yossi, que dijo Lelav yatzá. Pero aquí Rabbi Natán dijo que salió Lejalek, ¿sí? Que para enseñarnos que para cada una de las melajot que uno incumple, está transgrediendo una profanación de Shabbat. Veta'ama de Katav Rahmaná lo teba'aru. Y el motivo por el cual escribió la Torah, no prenderéis fuego. La baji, no es por esto. Entonces la Gemara rechaza y dice lo. Rabbi Yossi. Es decir, la veraitá esta no sigue la opinión de Rabbi Natán, de que avará lejalek yatzá, sino que sigue la opinión de Rabbi Yossi, que salió para el lab. Utehe benami. Entonces, de tus palabras, vamos a decir que esta veraitá es como Rabbi Yossi. Entonces, todavía tenemos que demostrar, Mishum Sheamar, de amar Rabbi Yossi, avará la avyasta, puesto que dijiste que, según Rabbi Yossi, la avará, el prender fuego, salió para un lab, para un lotase. Avará geredeta, es decir, la avará, si es un lab, no es caret. ¿Sí? Entonces es solamente una prohibición, avará de beddin, pero la avará del beddin, bishul petilahu. Muy bien. Entonces aquí tenemos que entender cómo era la forma en la cual el betadín aplicaba la pena de serefa. Entonces aquí, ¿qué estábamos diciendo? ¿Cómo es que el betadín va a aplicar la prohibición de encender fuego en Shabbat cuando va a aplicar una pena de muerte? Porque hay 4 tipos de penas capitales. Sequilá, serefa, herek, vejenek. Es decir, apedreamiento, serefa, quemado, herek, decapitación, y genek, estrangulamiento. Entonces, por eso es que nos traen aquí el betadín y la pena de muerte. Dice, cuando dice lo tebarú es mejor moshe. Dice, incluso el betadín, que también se llama un moshav, ellos no pueden aplicar una pena de muerte de serefá en Shabbat. A eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando a priori? Que para hacer la serefá en Shabbat, ¿qué hay que hacer? Como hacían los otros pueblos, cogían un montón de maderos y ataban al tipo encima, le prendían fuego, y eso es serefá. No, eso no es la serefá del betadín. La serefá del betadín no es avará, sino que es avará de bedín, bishul petilá hu. Es decir, es una cocción interna. Es decir, que se cocina o se funde metal y se echa dentro de la boca del condenado y llega a sus entrañas. Ve'amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, mali bishul petilá, mali bishul samanim. Es igual que, Shabbat bishul petilá sur be Shabbat, mejamate y sur me bashel. Que cocinar ese líquido, ese metal, también está prohibido, igual que cocinar cualquier otro tipo de alimento. Dice, Mali bishul petilá, Mali bishul samanim. Igual que, ¿por qué está prohibido? Porque nosotros aprendemos todas las prohibiciones de Shabbat, de las labores que eran necesarias para construir el Mishkan. Y para construir el Mishkan, ¿qué se cocinaba? No se cocinaba solamente comida, se cocinaba samanim, es decir, especias, para dar color, para dar olor. ¿Sí? Shenehem asurim, mishum melechet mebashel. Los dos están prohibidos por la cuestión de cocinar. Y el castigo de ambos es karet, incluso para Rabbi Yossi. Amar Rav Shimi Barashi, dijo Rav Shimi Barashi,
Haitana, lo mishum de ate ase vedaje lo tase. No podemos de nuestra veraitá tratar de aprender que una C empuja incluso un lota C que tiene caret. ¿Por qué? Porque aquel sabio necesita de esta prohibición. No, lo mishum, sheil malea pasuk hayam makom lomar. No es porque sin el versículo yo podría haber pensado de ata C, vedaje lota C, que viene una mitzvah C y empuja un lota C. Ela, mishum de maite mi calvajomer. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender allá lomar, lomed, atana, ilma la pasuk, shemutar af lemita beshabat mi calvajomer. Si no fuese por el versículo, yo podría haber aprendido que el Bedín puede ejecutar su pena de serefá incluso en Shabbat de un calvajomer. Dice, ají que amar, así es como dice la verita. Ma, ani me kayem, me jalele amoyumat, beshar melachot juz mi mitad bedín. Igual que yo aplico el versículo que dice, el que profana el Shabbat, morir habrá de morir, salvo para todas las melachot, salvo para la muerte del betadín. Abal mitad bedín, daji a Shabbat mi calvajomer, pero la muerte del betadín, que el bedín ejecute a alguien, empuja Shabbat por un calvajomer. Dice, Uma aboda Sheikhamura Bedoja Shabbat. Si el servicio divino, que es algo importante y empuja Shabbat, porque se permite traer ofrendas en Shabbat, el Korban Atamid y el Korban Musaf. ¿Sí? Mikol Makom, de todas formas, Rejitzá, perdón, es decir, la muerte del Bedín, Dojaota, es decir, que empuja la boda. Sí, la boda que es tan grave que empuja Shabbat, pero cuando un Cohen es condenado a muerte, incluso que esté haciendo la boda, se lo saca de ahí y se lo ejecuta. Sheneemar, como dice el versículo, incluso que se agarró al Mizbeach, lo vas a tomar para matarlo. Shabbat, de nitjet mi pene abodá. Entonces Shabbat, que es anulado para poder hacer la abodá. Enodin entonces no es lógico pensar que el Bedín que ejecute su pena de muerte, también empuja Shabbat. ¿Entendido, Calvajomer? Repetimos. Si la boda es aparentemente, entre comillas, más importante que Shabbat porque se hace incluso en Shabbat, y la pena de muerte del Bedín incluso pasa por encima de la boda, porque se anula la boda de ese Cohen que está en el altar para llevarlo a ejecutarlo. Entonces Shabbat, que fue anulado por la boda, entonces también debe ser anulado por la pena de muerte. Umay, oeno, de quemar. Entonces, espera. Explícame, ¿qué es este oeno? ¿O acaso? ¿Qué dijiste en la vereita? ¿Acaso el motivo por el cual mitad bedín, la ejecución del betadín, empuja el Shabbat, es únicamente de un calvajomer, como acabamos de ver? Umeez de tam, yesh le afrij, eta calvajomer, velomar, shapasu que no, me da verbe Shabbat. ¿Y cómo puedes venir a leafrij, es decir, a cuestionar el Kalva Homer y decir que el versículo no está hablando de Shabbat? Ajikamar, así es como hay que decir. Que Burat Met Mitzvah Tojiach. El entierro de un Met Mitzvah, de un muerto que no tiene quien se encargue de él, es la prueba. ¿Por qué? Shedoja et Abada, que empuja la boda. Es decir, que si un Cohen va a servir al Bet Amidash y se encuentra con un muerto, tiene que enterrarlo. ¿Sí? Incluso que va a anular la boda. Ahora, sí, el Met Mitzvah, sí, Dojet Abodá, Ve'en Dojet Shabbat, pero no empuja al Shabbat. Acá la mina Abodá. Es decir, si yo me encuentro que Moken Yesh Lomar, She'af, Shemitat Beddin, Dojet Abodá, Lo Tizket Shabbat. Repetimos, perdón. Hamuram Shabbat, Migdala Takatu. Ve'en Dojet Shabbat. Es decir, el entierro de un Met Mitzvah no empuja Shabbat, que es más leve que la boda. Entonces, no podemos decir que la muerte del Betadín empuja la boda, que empuja la boda, no vaya a empujar el Shabbat. Entonces, ¿qué te va a responder? Hadar Amar, que Burat Met Mitzvah, Tidje Shabbat Mikal Bahomer. Dice, no,
También el entierro de un Met Mitzvah empuja el Shabbat por un Kalvahomer. Uma boda shei doja Shabbat. Si la boda que empuja el Shabbat, que burat Met Mitzvah doja ota mi velajoto, el entierro de un Met Mitzvah empuja la boda por lo que dice el versículo de donde se aprende, velajoto a betulá. Shabbat, shenitje mi pene boda. El Shabbat que es empujado por la boda, porque se hacen los korbanot sibur en Shabbat. Enodin shete que burat met mitzvah dojaotá. ¿Acaso no es lógico pensar que el entierro de un met mitzvah también pase por encima del Shabbat? Talmud lomar. Por eso viene el versículo y dice: Lo te ba'aru she'en lehamid bebet din be Shabbat. Que no se debe ejecutar una pena de muerte en el bet din en Shabbat. Ulmai de salik de adate me'ikara. Y explica la Gemara y dice: Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la opinión de Tana de Rabbi Ishmael, del Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael, que dijo que sí estaba permitido en Shabbat? ¿Por qué? De Ate a C, porque viene una C, una mitzvah C, la de Beumat, será muerto. Vedaje lota a C y empujan lota a C de la melajá en Shabbat. Mai o eno de que amar. Entonces, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los lados de esta duda? Dice Ajikamar. Así es como tengo que decir. Uma anime kayem mejalelea moyumat. ¿Cómo yo voy a cumplir con el principio que dice mejalelea moyumat? Que el que profana Shabbat morir habrá de morir. Que nos da a entender Shasur asiyat melajá be Shabbat, que está prohibido hacer labores en Shabbat. Beshear melajot juz mi mitad bedin. Lo voy a aplicar para todas las melajot, salvo para la pena de muerte del bedin. Abal mitad bedin. Daje Shabbat. Pero la muerte, la pena de muerte del Bedín, empuja Shabbat. ¿Por qué? Mishum de ate ase, vedaje lota ase, porque viene una mitzvah ase de Behumat y empuja la lota ase del Shabbat. Hadar Amar, y vamos a decir después, Emar de Amrinan, digamos que vamos a decir de ate ase, vedaje lota ase. Ok, supongamos que la mitzvah ase empuja la lota ase. Lota ase greda, estamos hablando de un lota ase normal, que no tiene la prohibición del castigo de caret. Lota hace sheyeshbo karet, pero un lota hace que tiene karet, como por ejemplo la prohibición de Shabbat. Mishamata le de daje. ¿Acaso viste en algún lugar que lo empuje el Shabbat? Que empuje el lota hace. Adaramar. Entonces después te vamos a decir: Atu hace doje et lota hace. Lav lota hace hamur mine. Entonces dice: Ahí, Bejol la Torah, Shomrim, Anu. Ahí donde nosotros estamos diciendo que la C empuja el lota a C. ¿Acaso no estamos hablando de un lota a C que es más grave que él? ¿Que es más grave que la C? Es decir, que el que transgrede el AC no recibe malkut, pero el que no recibe golpes, pero el que transgrede el lota a C recibe malkut. Es más grave. Es más grave. Kaate hace, vedajele. Entonces, viene el AC y lo empuja. Mali, si es así. Mali imdojea hace. Hamura zuta, umali hamura raba. Es decir, tenemos ¿qué más me da? Si es una prohibición muy grave o una prohibición, pequeña o es una prohibición grande. Por eso dice Talmud lomar, lo te va aru. Dice la Torá, lo te va aru, para prohibir la mitad del betadín en Shabbat. Hasta aquí llega nuestro daf de hoy. Bezrat Hashem, seguiremos con nuestro estudio en el día esta noche. Disculpe Imsu, nos encontramos en la noche.